Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar este domingo acerca del tema sobre el combate espiritual. Específicamente, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de este tema? Acerca de lo que es el combate espiritual, la lucha contra el enemigo para tratar de hacer siempre la voluntad de Dios. Muy buenas noches. Mientras empiezan a conectar algunas personas, pues vamos a, como cada noche, hacer nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos bendiga. Te invito desde donde estás ahí, muy buenas noches a los que se van agregando, desde ahí, desde tu casa, que seas tan amable de rezar conmigo. Y vamos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, ya se empiezan a conectar algunas personas, lo cual agradezco mucho, ¿verdad? Porque ya nos... Ok, buenas noches, Nelson. Gracias, muy amable. Les invito a que compartan este video, ¿verdad? Para que sea para mayor gloria a Dios, que es lo que nos interesa. Recuerda checar en nuestro muro un video que acabamos de grabar, que vinieron a manejarlo un doctor que nos habla acerca de la crueldad del aborto. Lo puedes checar ahí en lo que es nuestro muro o en nuestro portal de Supercatólico. Acuérdate que para entrar a YouTube, en YouTube localiza Supercatólico y ahí vas a encontrar más de 1300 videos de nuestra fe y pues te puedes suscribir también allá. Gloria Andrea, muy buenas noches. Edwin, buenas noches, saludos. José Lechuga, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ya no estás por acá, ¿verdad? Ya estás ahora, creo que en México, ¿no? En Puebla, si no me equivoco. Salúdame a tu familia, José. Muy bien, pues vamos a comenzar. Gracias a todos los que amablemente se están conectando. Vamos a hablar, como dijimos, acerca de lo que es el combate espiritual. Esa lucha que tenemos muchas de las veces, sobre todo si tratamos o si queremos intentar... desde Uruguay, muy amable, qué bueno que nos escucha desde ahí. Estamos transmitiendo aquí de México, desde Campeche. Qué interesante el hecho del combate espiritual. Antes de ver las citas bíblicas, que ojalá tú anotes ahí en tu libretita para que después lo degustes, porque es algo como disfrutar, como deleitar la palabra de Dios. Ojalá que analizáramos ahorita, antes de empezar ya con el tema, esos momentos en donde hemos sufrido la tentación, donde hemos sufrido una lucha espiritual, un combate espiritual. Para aquella persona que no tiene fe dirá, pues es algo psicológico, que también puede haber situaciones psicológicas y hay que discernir. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta plenamente que es una lucha espiritual? Luchar por tratar de hacer la voluntad de Dios no es algo fácil, es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero que en la medida en que nos damos cuenta del deseo, de la necesidad de hacer la voluntad de Dios, en ese momento nos damos cuenta que vale la pena esa lucha. Ok, Marita conoce a Campeche, qué bueno, muy amable. Bueno, vamos a comenzar con las citas bíblicas. Empezamos en Job. Sobre nuestra vida es un combate. Y en Job dice, capítulo 7, versículo 1 nos dice: ¿no es una milicia lo que hace el hombre por la tierra? Es decir, ¿no es una lucha lo que tiene que hacerse en la tierra? ¿No son jornadas de mercenarios sus jornadas? O sea, ¿no son jornadas difíciles? ¿No son, acaso te pregunto a ti, no es difícil sobrellevar a veces el día cuando se presentan tentaciones y dificultades? Las dificultades en sí son una tentación. ¿Por qué? Porque a veces te topas con problemas y se pone ahí en duda el hecho de que Dios te pueda ayudar. Les pongo un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Hace poco a mi hija le habían dicho que al parecer tenía una enfermedad delicada. Y pues cómo se vuelve un padre de familia cuando a tu hija cuando dicen que tu hija tiene algo delicado. Para gloria de Dios, no ocurrió nada, no tiene nada delicado. Sí, le van a tener que dar un tratamiento por ahí, pero no lo que habían diagnosticado. Pero ese fin de semana me la pasé muy triste y te doy este testimonio. Pero a pesar de eso, no es casualidad, son cosas de Dios
fue el domingo pasado que se apareció la cita bíblica acerca de que Jesús cura a la hija de una mujer. Vean qué formidable es eso. Y tomando en cuenta eso, pues yo dejé en la fe, con dificultad desde luego, pero se volvió para mí una tentación de tratar de que mi mente estuviera pensando, preocupado, que si tenía alguna enfermedad. Fuimos a consultar, le hicieron el estudio y no sacó ninguna enfermedad de esa que había dicho inicialmente la doctora. Ay, se acaba de caer el celular y eso también lo podemos ver como algo así, como tipo medio extraño, pero no es así. Bueno, y te decía, te compartía que es algo pues que nos cuesta trabajo y muchas veces somos tentados o tenemos que presentar esa lucha espiritual en ciertas cosas que nos cuesta mucho trabajo. De tal forma que seguiremos analizando las citas bíblicas que nos hablan acerca de esto. Y nos dice, la vida cristiana es un combate, nos dice la palabra. Por eso, en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, no, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. ¿Sí? Es decir, la lucha no es contra una persona de carne. La lucha muchas veces es contra algo que nosotros no vemos, pero que sabemos que es el enemigo de Dios. Que así como he dicho muchas veces pasó con Job. En el momento en que a Job fue probado por su fidelidad, el enemigo se hizo cargo prácticamente, porque Dios se lo permitió, que fuera tentado, que tuviera muchos problemas. Y en esa lucha espiritual a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que yo sea tentado? Y permite que seamos tentados para probar nuestro amor, para probar nuestra fidelidad a Dios. Cosa que puede parecer para alguna persona un poco extraña, porque, pero ¿cómo va a ser posible si Dios me ama? Precisamente como Dios me ama, quiere de esta tentación que tú puedas tener, de esta lucha espiritual, que saques fortaleza. Sí, así es. Cuando viene el enemigo, cuando existe lucha espiritual, cuando se da la tentación a veces contra diferentes faltas, ¿verdad? La tentación, por ejemplo, como les platiqué hace rato, de la duda de que Dios no me iba a ayudar, la tentación de la preocupación, la tentación de la carne también, que se acuerda que nos dice el catecismo, pues es de las tentaciones más fuertes. Ese tipo de tentaciones son la lucha espiritual que nosotros tenemos que realizar en cada momento. Aquí nos comenta Esteban, como la vida de Santa Mónica, que por su vida de oración ayudó a su hijo San Agustín. Te agradezco, y hoy estamos recordando este hecho, ¿verdad? Lo dijo el Padre en la Santa Misa. ¿Sí? Porque cuando viene la tentación, y viene a colación lo que estás mencionando con el tema, tiene mucha relación. Porque para lograr precisamente vencer en esa lucha espiritual, tenemos que ayudarnos, como dice aquí Esteban, de la oración. Tenemos que ayudarnos de la comunicación con Dios. Y en las Sagradas Escrituras después nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice: nosotros por el contrario que somos del día, o sea que somos de Dios, seamos sobrios y revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de la salvación. Es decir, busquemos protegernos. ¿Qué es una coraza? Una coraza protege. Así nos invita a las Sagradas Escrituras, que en esta lucha espiritual nosotros nos protejamos. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Como me acaban de decir, nos vamos a proteger con la oración, nos vamos a proteger con los sacramentos, nos vamos a proteger buscando a Dios en cada momento y buscando hacer su voluntad, aunque a veces nos cueste trabajo. Esas son precisamente las cosas que van a ser nuestra coraza, nuestra protección. Después dice que las Sagradas Escrituras nos menciona que es una lucha
este combate espiritual de carne y espíritu. Y en Gálatas 5:17 nos dice, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu. Es decir, muchas veces nuestro espíritu está deseoso, por ejemplo, de ir a la Santa Misa. Pero nuestra flojera, nuestra indiferencia nos hace decir, no, pues yo voy a misa cuando me nace, no representa eso para mí ninguna dificultad porque Dios es bueno. Pero como dice la palabra, es una lucha entre el cuerpo y el espíritu. Y luego nos dice aquí, el espíritu contrario a la carne, muchas de las veces, como son entre sí antagónicos de forma que no hacen lo que quisieran. ¿Cuántas veces, y te invito a que reflexiones, cuántas veces nosotros somos apáticos en las cosas de Dios? Aquí mismo en el Face, ¿verdad? A veces pasan algún video por allá chistoso de alguien que se cayó, de alguien que le pasó 500 cosas, y checamos si tiene millones de reproducciones. Cuando vemos algún video acerca de Dios, cuando vemos algún video de algún sacerdote, sobre todo, en el caso mío soy catequista nada más, pero de algún sacerdote, y de repente no lo vemos, es decir, las reproducciones son mínimas. ¿Qué ocurre allá? Nuevamente, la carne se deja llevar por el mundo. Y nuestro espíritu, que está deseoso de encontrarse con Dios, se ve opacado precisamente por esa no disposición de nuestro ser para poder aprender y para poder luchar en este combate espiritual. El combate espiritual tiene que ser frontal, pero tiene que ser sobre todo con amor a Dios. Porque quien ama a Dios, se le será más fácil lograr ese combate espiritual. Si yo digo amar a Dios, entonces tendré que ir a misa, y no por obligación, sino por amor. Si yo digo amar a Dios, entonces cuando me lleguen las tentaciones en este combate espiritual, yo buscaré los medios, o intentaré por todas las formas posibles, buscar los medios para no caer en esa tentación. Ese combate espiritual es real, es tangible, y muchas veces lo vivimos a diario. Nos dice también acerca de lo que es el vencedor. O sea, este combate espiritual, ¿para qué me va a servir poder ganar? Es decir, poder luchar en contra del enemigo y encontrarme con Dios. Y dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjate la recompensa, que nos dice si yo logro luchar y logro vencer ese combate espiritual que tenemos en muchas ocasiones. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Es decir, el que logre terminar la carrera, el que logre seguir luchando día con día, esa lucha espiritual, ese deseo de alcanzar a Dios, Dios le tiene o nos tiene la recompensa, alcanzar la salvación eterna. Creo que vale mucho la pena que nosotros pues luchemos día a día ante esa tentación. Y fíjense que cuando el enemigo sabe en qué nos puede tentar, no me va a tentar en algo que pues yo no, es muy difícil que me tiente en algo que a mí no me interesa. Lo más seguro es que me tiente en algo que sabe que puedo caer. Ese es el chiste del asunto, ¿sí? Pero entonces, ¿quién es mi coraza? ¿Quién es mi fortaleza? ¿A quién, cuando Jesucristo una vez le pedía a los apóstoles que les ayudara, le decía, te basta la fe? Eso es lo que nosotros necesitamos día a día. Luego nos dice en Apocalipsis 2:17, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le daré también una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo,
que nadie conoce sino el que lo recibe. O sea, nos dará tesoros. El vencedor será así de revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué hermoso. Sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. Es decir, si nosotros le hemos reconocido, como también dice en el Evangelio, él nos reconocerá también. Pero si nosotros le negamos, si nosotros caemos vencidos en esta lucha espiritual, ¿cómo nos va a poder reconocer si no hicimos lo que teníamos que hacer? En Apocalipsis 3:12 dice, al vencedor lo pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, grabaré en él el nombre de mi Dios. Es decir, nos promete una bendición extraordinaria, estar en su divina presencia. Y luego dice, las armas de nuestros combates no son carnales, nos vuelve a recordar las Sagradas Escrituras. Y en 1 Corintios 1:22 dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Así mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necesidad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, más fuerte que la fuerza de los hombres. Es decir, fíjate, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, más fuerte que la fuerza de los hombres. Es decir, esa fuerza espiritual, esa fuerza divina, que es la que nos ayuda en el combate propiamente espiritual, es mucho más fuerte que lo que pudiera hacer el enemigo. Por eso, ante la tentación, lo mejor es buscar la parte contraria. Es decir, si yo soy tentado en la lujuria, tengo que buscar la parte contraria. Tengo que buscar la limpieza en la vista, en el corazón. Si yo estoy tentado en la flojera, tengo que buscar tratar de aprovechar el tiempo, de luchar para hacer cosas durante el día, para no estar cayendo en esa flojera. Si mi tentación a lo mejor, no sé, ¿qué podríamos decir en este momento? Si mi tentación a lo mejor pues está en dudar de Dios, tengo que decirle, Señor, aunque esto sea difícil, aunque este problema me haga dudar de ti, no lo quiero hacer en conciencia y no lo voy a hacer. Y voy a luchar para no hacerlo. Y voy a tener este combate espiritual basando, como nos comentó hace ratito Esteban, en un momento de oración, de entrega, de encuentro con Dios. Por eso, qué importante es que nosotros estemos listos para que si en algún momento caemos, porque así puede pasar, en esa lucha espiritual, pronto nos pongamos de pie nuevamente a través del sacramento de la confesión que Jesucristo nos los puso cuando le dijo a sus apóstoles, vayan y perdonen los pecados. Qué formidable es. A pesar de que Dios, fíjate bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nos da las armas para poder vencer en el combate espiritual, sabe nuestra debilidad. Y por eso, que sabe nuestra debilidad, nos dejó el sacramento de la confesión para volver a luchar, para poder intentar nuevamente salir adelante en este combate espiritual que vives tú, que vivo yo, que vivimos todos. Sobre todo si tratamos de hacer la voluntad de Dios, ahí la lucha se pone mucho más interesante. Pero si la recompensa vale la pena, cuando las personas que van a los Juegos Olímpicos, imagínate, aquellas personas que van a la carrera y que van por media carrera y ven que están perdiendo, ¿qué hacen? ¿Se tiran al suelo? No. Tratan de correr más rápido, de lograr el objetivo, porque saben que el premio es un premio formidable por lo que han luchado toda su vida, por lo que se han preparado, por lo que se han entrenado. Así también tú, así también yo. Tenemos que luchar y no dejarnos vencer por el enemigo, sino tenemos que intentar, porque Dios, yo creo en lo personal, que ama los intentos.
Ama cuando tú no te das por vencido, cuando lo intentas, y si por alguna razón caes, lo intentaste. Y el sacramento te levantará nuevamente. Porque el sacramento de la confesión es real, es vivo, es eficaz. Es algo que te da fortaleza. Buenas noches, doña Socorrito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, maestra. Y aquí nos dice algo también importante para terminar. Porque pudiera ser que alguien diga, bueno, pero hay alguien que me puede servir como ejemplo de cómo debe de ser mi lucha espiritual. Y aquí viene, dice Pablo, modelo de buen combatiente. Y recordamos la segunda carta, Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he luchado la noble lucha, he finalizado la carrera, he mantenido la fe. Te invito a que leas sobre Pablo, sobre San Pablo, como él decía, pues yo también estoy luchando y les estoy ayudando a ustedes, lo decía en otras palabras, ¿verdad? Les estoy ayudando a ustedes a que alcancen la meta, pero yo también tengo que ver que no me quede yo ahí. Por eso cuando nosotros tenemos esta lucha espiritual, debemos de buscar siempre en todos los medios la ayuda de Dios. Porque la lucha, el combate contra el enemigo ante las tentaciones, no puede ser de ninguna manera que lo manejemos nosotros solos. Y son muchas las formas, no sé cuáles son las que tienes tú, pero son muchas las formas con las que somos tentados. Como ya te dije, generalmente somos tentados por las cosas que el enemigo sabe que podemos caer. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que estar muy abusado de qué es lo que entra en mi mente, qué es lo que entra en mi corazón. Recuerda que para que un pecado sea mortal, tiene que tener 3 cosas, nos dice el catecismo. Materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Sin embargo, aunque no fuera un pecado mortal, debemos de evitar también los veniales. Es decir, cuando falta alguno de estos 3 elementos. Te invito esta noche a que te prepares ante esta lucha espiritual que se puede dar en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o en el ámbito muy íntimo, muy personal. Porque cuando se da esta tentación es porque tu alma vale mucho. El que es tentado es porque le interesa al enemigo que caigas. Pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que nos protege, el que nos cuida, el que nos guía. Por eso, más que tener miedo al combate espiritual, es decir, gracias Señor, porque sé que esta prueba que me pones me va a servir para acrecentar, para crecer espiritualmente, para crecer ante tus ojos, indignamente de mi parte. Porque tú como Dios no necesitas nada. Dios no necesita nada de ti, de mí. No le hacemos ningún favor, entre comillas. O no podemos, cuando estamos alabando a Dios, no lo volvemos más Dios. No, Él no necesita de nosotros. Pero es tanto su amor, hoy nos recordaba el Padre Ricardo en la misa, nos recordaba algo que ya he comentado en alguna ocasión. Cuando se presentó con su Sagrado Corazón y le decía a Santa Margarita de Alacoque, he aquí el corazón que ha tanto amado a los hombres y en su lugar solamente recibe ingratitud y desprecio. Esas palabras te las repito, he aquí al corazón, decía Jesús, que tanto ha amado a los hombres y solamente recibe ingratitud y desprecio. Son palabras que nos tienen que llegar al corazón para luchar precisamente, como estamos viendo en este tema, para luchar y vencer las tentaciones. La tentación en sí no es un pecado. La tentación se vuelve pecado cuando la aceptamos, cuando la consentimos. Más aún cuando la tenemos ahí por muchos tiempos. Gracias, Samuel, muy amable, buenas noches. Cuando la tenemos ahí por mucho tiempo y despreciamos el sacramento de la confesión,
Nuestra alma se va pudriendo, exactamente igual que si tú pusieras una manzana ahorita en tu casa y la dejas ahí por mucho tiempo. Accidentalmente dejé una manzana aquí abajito en la casa y ahorita ya está por dentro hueca, donde se pudrió por dentro y quedó carcomida. Así nuestra alma, si la dejamos que siga en ese pecado, en esa tentación, se va pudriendo por dentro. Y cada día que va pasando, se va formando una coraza, pero no la coraza que acabamos de hablar en las Sagradas Escrituras, que es una coraza de protección, no. Si estamos con el pecado, se va creando una coraza para que no entre la sanación, la salvación, la gracia de Dios en nuestro corazón. Por eso, para terminar, te invito a que luches espiritualmente por hacer la voluntad de Dios siempre. Que hagas a un lado, siempre estés luchando, haciendo a un lado, que esa tentación se vuelva propiamente un pecado. Que hagas a un lado, porque cuando llega la tentación, siento yo que lo más eficaz es decir, ¿cuánto me amas, Señor? Y otro punto a analizar para alejarlo es decir, yo quiero salvarme. Yo quiero estar en la presencia de Dios, porque hermano, ¿de qué te sirve a ti haber estado toda esta vida luchando por cuestiones económicas, con la familia, problemas laborales, etcétera, etcétera, y que al final no alcances la salvación? Que no hayas podido lograr vencer este combate espiritual. Te lo dejamos de tarea. Si no lo viste completo, pues me gustaría muchísimo que lo volvieras a ver. Lo vamos a dejar aquí en el muro. Te recuerdo que puedes sintonizarnos en lo que es youtube.com/supercatólico y también aquí en nuestro Face. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente noche. Y antes de acostarte, creo que siempre es válido y es correcto hacer nuestra reflexión del día. Reflexionar qué hicimos bien, qué hicimos mal. Dar gracias a Dios por las cosas que nos ha dado y por las que no nos ha dado. Acuérdate que la palabra dice que seamos agradecidos de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que no me dio, de lo que me dio, de la vida. Y también hoy te invito a que a partir de hoy y todos los días hagas una reflexión y le pidamos perdón a Dios por las cosas que hemos hecho mal. Que el Señor te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Mañana seguiremos con lo que es el catecismo, curso superior que estamos analizando. Ya desde hace 2 meses empezamos a analizarlo. Hasta luego y que descanses. Muy buenas noches.